misterio de las grandes óperas. Empezamos con Parsifal, muy interesante ópera. La tuvimos que partir en dos partes porque es muy larga. Entonces, para no sacarle mucho, que podía dejar un poquito trunca la historia, la tuvimos que compartir en dos partes. Parsifal, en este momento la estamos entregando por el Centro Win Chile, el Centro Rosacruz Win Chile. Las imágenes que ustedes ven, tan hermosas, son de Google. Parsifal. Mirando a nuestro alrededor, en el universo material, vemos miles de millones de formas y todas ellas tienen cierto color y muchas de ellas emiten un tono definido. En verdad, todas lo hacen, porque hay sonido hasta en la naturaleza llamada inanimada. Estos tres atributos son forma, color, tono, siendo la forma la más estable. El color se modifica más a menudo según el ángulo de la luz. El tono es fugaz, va y viene. Hay tres artes que expresan lo bueno, lo verdadero, lo bello. Son atributos del alma del mundo: la escultura, la pintura, la música. Acá ustedes pueden observar esta maravillosa escultura. Ella es el David de Miguel Ángel. Acá tenemos una pintura que todos conocemos, la Gioconda de Leonardo da Vinci. Y aquí tenemos la gran música que envuelve todo el universo. Ahora bien, en las artes basadas en la forma y el color, la creación es de una vez y para siempre, teniendo las dos esto en común. Sin embargo, a la vez difieren en ello radicalmente del arte de la música, ya que ésta es tan fugaz que debe ser recreada cada vez que deseamos disfrutarla, aunque tiene el poder de hablar a todos los seres humanos de un modo muy superior a las otras dos artes. Solo cuando nos colocamos detrás de la escena del mundo visible y nos damos cuenta de que el hombre es un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo, estamos en situación de comprender por qué razón los productos de las tres artes nos afectan de tan distinta manera. Veamos acá. Esta es una escultura de resina. Ella es una forma. Acá tenemos la música, ¿ya? Ella la está interpretando en un violín y los sonidos del violín a mí me llenan entera el alma. Y acá tenemos el color precioso. Y acá tenemos el espíritu, el cuerpo y el alma. Mientras el hombre vive una vida exterior, entre otras formas, en el mundo físico, vive una vida interior que es de mayor importancia para él, en la cual sus sentimientos, pensamientos y emociones crean ante su visión interna imágenes y escenas que están cambiando constantemente. Y mientras más intensa es esta vida interior, tanto menos necesitará buscar compañía fuera de sí mismo. Él es su mejor compañero.
Si analizamos esta vida interior, veremos que es de dos aspectos. La vida del alma, compuesta de sentimientos y emociones. La actividad del ego, que dirige todas las acciones por el pensamiento. El mundo físico es la base de aprovisionamiento del cual se ha sacado el material para la construcción del cuerpo denso. Es el mundo de la forma. Así hay un mundo del alma, llamado entre los Rosacruces el mundo del deseo, que es la base de donde ha sido sacada la sutil vestimenta del ego, que llamamos alma. Y este mundo es particularmente el mundo del color, pero el aún más sutil mundo del pensamiento es el hogar del espíritu humano, el ego, y también el reino del tono, por lo que de las tres artes, la música es la que tiene mayor poder sobre el hombre. Mientras estamos en esta vida terrenal, somos exiliados de nuestro hogar celestial y en nuestros afanes materiales lo echamos al olvido. Pero viene la música que con su perfume cargado de recuerdos imborrables, como un eco de nuestro hogar, nos recuerda esa tierra olvidada, donde todo es gozo y paz. Y aunque rechacemos con desdén semejantes ideas en nuestra mente material, el ego reconoce cada nota, bendita como un mensaje de nuestro país natal, el cual le llena de alegría. Yo pienso que la música, para nosotros, hay muchas clases de música, pero la música que más nos llega al alma es esa música eterna que han hecho los grandes maestros, llamémoslo así, que ellos, estoy segura, que han viajado a los mundos invisibles y de ahí han sacado esa bella música, como en este caso Parsifal, que es una ópera hecha por Wagner. Ustedes, yo hubiese querido haberles entregado una obertura, pero era un poquito larga y no la podía cortar, por eso no la pude colocar. Esta realización de la naturaleza de la música es necesaria para la debida apreciación de una obra maestra tan grande como el Parsifal de Richard Wagner, donde la música y los caracteres están íntimamente ligados. El drama de Wagner está basado en la leyenda de Parsifal, que tiene su origen envuelto en el misterio, en cuya sombra se ha desenvuelto la infancia de la raza humana. Es un error el pensar que un mito es una ficción de la imaginación del hombre, sin tener ninguna base fundamental. Al contrario, un mito es un estuche que contiene a veces las más preciosas joyas de verdades espirituales, perlas de una belleza tan rara y etérea que no pueden ser expuestas al intelecto material. Wagner hizo algo más que copiar tan solo la leyenda. Ellas, como todo lo demás, se encostran a fuerza de transmisión y pierden su belleza. Esto es otra evidencia de la grandeza de Wagner, que nunca fue cohibido ni limitado en la libre expresión de su genio por la moda imperante, ni por las creencias de ninguna clase. Él mantuvo siempre las prerrogativas del arte, empleando y sirviéndose de las alegorías de un modo libre y sin trabas.
Vean aquí, miren estas perlas maravillosas. Así son los mitos, verdaderas joyas espirituales. Volviendo ahora al drama de Parsifal, vemos que la escena de entrada está localizada en las tierras del castillo de Montsalvat. Es un lugar de paz donde la vida toda es sagrada. Fieras y aves son dóciles y mansas, puesto que igual que todos los hombres realmente santos, los caballeros son inofensivos, no matando ni para comer ni por deporte. Ellos aplican el lema vivir y dejar vivir a todas las criaturas sin excepción. Se ve a Gurnemans, el más viejo de los caballeros del Grial, con dos caballeros bajo un árbol. Acaban de despertar de su sueño y a lo lejos ven a Kundry, que viene galopando sobre un corcel salvaje. En Kundry vemos a una criatura de dos existencias, una como servidora del Grial, dispuesta y afanosa para fomentar los intereses de los caballeros del Grial por todos los medios a su alcance. Esta parece ser su verdadera naturaleza. En la otra existencia, ella es, contra su voluntad, la esclava del mago Klingsor y es forzada por él a tentar y perturbar a los caballeros del Grial. La transición que conduce de una existencia a la otra es el sueño. Ella debe servir a quien la encuentra y la despierta. Cuando Gurnemans la encuentra, es la sincera servidora del Grial. Cuando Klingsor la evoca con su magia negra, debe servirlo a él. Undri está vestida con una túnica de piel de serpiente, símbolo de la doctrina del renacimiento. La serpiente echa su piel capa tras capa, exudándola de su cuerpo. El ego, en su peregrinación evolutiva, emana de sí mismo un cuerpo detrás del otro, echando fuera cada vehículo. La serpiente echa su piel cuando se ha endurecido y cristalizado, perdiendo su eficacia. Esto corre a parejas con la enseñanza de la ley de consecuencia, la cual nos trae el fruto de todo lo que hemos sembrado. Lo que haya su expresión en la respuesta de Gurnemans a la manifestación de desconfianza en Kundry por parte del joven caballero. Acá vemos a Kundry como gran servidora del Grial. Acá veo una copita, ¿ven ustedes? Y acá vemos a Kundry vestida con la piel de serpientes, que cuando ya la serpiente, ya su piel se ha endurecido y cristalizado, la va sacando de su cuerpo. Es posible que ella esté bajo el efecto de una maldición lanzada contra ella en una vida pasada. Esto es lo que le está diciendo Gurnemans. Oculta a nuestra vista y trate de liberarse de las consecuencias del pecado por medio de buenas obras. Es el bien lo que ella persigue, ayudándose a sí misma mientras nos sirve. Undri saca de su bolsa una redomita, la cual contiene un bálsamo para la herida de Amfortas, el rey del Grial, herida que le hace sufrir de un modo indecible y que no se cura.
Acá vemos a Kundry colocándole el bálsamo a Amfortas, el, el rey del Grial, el que tiene tal cuidado del Grial. Y acá tenemos a Gurnemans, el más viejo de los caballeros del Grial. Acá vemos a los dos cisnes. Ellos en ese lago hacen un agua curativa para la afección de Amfortas. Después que le coloca el bálsamo a Amfortas, lo traen al rey dolorido, medio acostado en un lecho, y le llevan a tomar su baño diario en un lago próximo, donde nadan dos cisnes, convirtiendo el agua en una loción curativa que alivia su horroroso sufrimiento. Amfortas da las gracias a Kundry, pero expresa la opinión de que no puede curarse hasta tanto no venga el Salvador, del cual el Grial ha dicho que será un tonto virgen, iluminado por la piedad. Pero Amfortas cree que la muerte vendrá antes que la curación. Fíjense la cara que tiene Amfortas, mucho dolor. Ya sabrán ustedes cuál fue la herida. Acá vemos a estos hermosos cisnes que tienen el poder de hacer esa agua curativa para la herida, para aliviar el dolor de Amfortas. Cuatro de los caballeros piden a Gurnemans que les cuente la historia del Grial y de la herida de Amfortas. Gurnemans dice: cuando nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, tomó la última cena con sus discípulos, bebió el vino en cierta copa que después fue empleada por José de Arimatea para recoger la sangre que emanó de la herida del costado del Salvador. Tomó y guardó la lanza que había hecho la herida y llevó estas reliquias consigo. Ambos objetos los tomaron bajo su custodia los ángeles que los guardaron, hasta que cierta noche apareció un mensajero enviado por Dios, quien rogó a Titurel, padre de Amfortas, edificase un castillo para conservar en él estas reliquias. Fue construido el castillo de Montsalvat encima de una alta montaña. Las reliquias fueron colocadas ahí al cuidado de Titurel, y un grupo de caballeros santos y castos muy cerca de Titurel, y un grupo de caballeros santos y castos. Muy cerca vivía un caballero negro. No era casto, sin embargo, deseaba ser caballero del Grial. Para lograrlo, se mutiló, privándose de este modo de satisfacer su pasión. Pero la pasión quedaba intacta. El rey Titurel vio que su corazón estaba lleno de siniestros deseos y le negó la admisión. Klingsor juró que si no podía él servir al Grial, el Grial debía servirle a él. Acá vemos a un ángel custodiando en la copa y la lanza, ambos sagrados. Aquí cayó la sangre de Cristo que guardó José de Arimatea, y la sangre que quedó aquí en esta lanza. Glinsor, como no fue admitido como caballero del Grial, con este propósito construyó un castillo muy cercano a Montsalvat,
colocó un jardín mágico con doncellas de gran belleza, cuya misión era seducir a los caballeros del Grial, quienes pasaban por delante del castillo cuando iban o volvían de Monsalvat, y hacerles olvidar sus juramentos y violar sus votos de castidad. De este modo, caían prisioneros en manos de Klingsor, y solo unos cuantos permanecieron como fieles defensores del Grial. Acá tenemos el castillo de Klingsor y acá su jardín mágico con estas bellísimas damas, que son muy hermosas, ¿no? Y hay muchas más por acá, por entre medio de las flores. Su imaginación las puede ver, amigos. Entre tanto, Titurel había cedido el cargo de guardián del Grial a su hijo Amfortas. Viendo este el mal causado por Klingsor, decidió ir a su encuentro para combatir con él. Con este fin, llevó consigo la lanza sagrada. El cauteloso Klingsor no fue personalmente al encuentro de Amfortas, sino que evocó a Kundry, transformándola de criatura fea y repugnante como era, siendo servidora del Grial, en una mujer de belleza sin par. Bajo el hechizo de Klingsor, ella salió al encuentro de Amfortas, tentándole, el cual se rindió y cayó en sus brazos, dejando escapar de sus manos la lanza sagrada. Acá vemos la caída, acá vemos a Kundry, preciosa, ¿no? Pero acá la vemos con Amfortas caído en la tentación. Y aquí le caída la lanza. Entonces apareció Klingsor, cogió la lanza que había dejado caída Amfortas e hirió con ella al indefenso Amfortas. Y si no hubiera sido por los heroicos esfuerzos de Gunnerman, se hubiese llevado prisionero a Amfortas. Pero Klingsor se quedó con la lanza sagrada. Y el rey está inutilizado por el sufrimiento, sin esperanzas de que la herida se cure. Los jóvenes caballeros se levantan ardiendo en deseo de venganza, jurando que ellos se batirán con Klingsor venciéndole y recuperarán la lanza. Gurnemans mueve tristemente la cabeza y le dice que esa acción es superior a sus fuerzas, reiterando la profecía que dice: la redención la llevará a cabo un tonto puro, iluminado por la piedad. De repente se oyen gritos: el cisne, oh el cisne. Y uno de los cisnes del lago cruza la escena revoloteando, cayendo muerta a los pies de Gurnemans y de los escuderos que le acompañan, quienes al ver esto quedan presos de viva agitación. Otros caballeros entran en escena acompañando a un alto y hermoso mancebo, armado de arco y flechas, el cual cuando Gurnemans le pregunta entristecido: ¿por qué has matado a este inocente cisne?, le contesta con gran ingenuidad: ¿está mal hecho? Entonces Gurnemans le dice del sufrimiento del rey y de la parte que el cisne tomaba en la preparación del baño curativo. Al oír esto, Parsifal queda profundamente emocionado y rompe su arco. El espíritu, al surgir
e iluminarse ha sido representado simbólicamente en todas las religiones en forma de ave. En el momento del bautismo, cuando el cuerpo de Jesús estaba en el agua, el Espíritu de Cristo descendió sobre él en forma de paloma. El Espíritu se mueve encima del agua, un agente fluídico como los cisnes se mueven en el lago debajo del Yggdrasil, el árbol de la vida de la mitología del norte, o en las aguas del lago en la leyenda del Grial. El ave es por consiguiente una representación directa de la más alta influencia espiritual, y por este motivo los caballeros tenían razón de lamentarse por su pérdida. La verdad tiene muchas facetas. Hay por lo menos 7 interpretaciones adecuadas de cada mito, una para cada mundo. Y mirado desde el punto de vista material y literal, la compasión nacida en Parsifal y el acto de romper su arco marcan un paso definitivo en la vida superior. Nadie puede realmente ser compasivo y un auxiliar para la evolución mientras mate para comer, sea personalmente o por delegación en otro. La vida inofensiva es un requisito preliminar indispensable para la vida de ayuda al prójimo. Ahora Gunnemans le hace preguntas a Parsifal acerca de su persona. ¿Quién es y cómo llegó a Montsalvat? Parsifal demuestra la más extraña ignorancia. A todas las preguntas contesta, no sé. Finalmente Kundry interviene y dice, puedo decirles quién es. Su padre era el noble Camuret, un príncipe entre los hombres. Él murió combatiendo en Arabia, cuando este jovencito estaba aún en el vientre de su madre, la señora Ersleide. Al exhalar su último aliento, su padre le dio el nombre de Parsifal, que significa el tonto puro. Con esto concluimos la primera parte de Parsifal. Muchas gracias, amigos. Gracias a ti, Lili. Gracias, Lili. Muy buena. Y aquí estamos viéndonos las caras ahora, amigos. Es un poquito larga, ¿no? Yo traté de hacerla un poquito menos, ¿no? Pero no se podía mucho porque al sacar alguna palabra se cambiaba el significado de lo que se estaba diciendo. Bueno, hay mucho que ver en esta ópera, en este drama hecho por Wagner. Ustedes vieron ahí lo que es la música. Tenemos 3 artes acá en el mundo: la escultura, la pintura y la música, que tienen que ver con el mundo. El mundo, a ver, tengo que empezar de nuevo. En el mundo tenemos la forma, el color y el tono. De estas 3 tenemos en el mundo, tenemos la escultura, la pintura y la música. Estos 3 elementos, digamos, son parte del mundo de la forma, que es el mundo físico,
que está representado por la escultura, el mundo del color, que está representado por esa tremenda pintura ahí que les puse de la Gioconda, y ella es el mundo del deseo. Y tenemos el tono o la música, que es el mundo del pensamiento, que es el lugar en que el ego está más limitado ahí. Ahí hay una parte también que hablamos de que se habla de la ley de consecuencia, de la ley del renacimiento, que vemos a Kundry vestida con una piel de serpiente y que la serpiente exuda su piel cuando ya no le sirve. Y lo mismo hacemos nosotros, cuando ya nuestro cuerpo denso ya no da para más. Nosotros lo pulsamos, llega la palabra muerte y nos vamos al otro lado, porque la muerte no existe, es un paso de aquí a allá. Por eso que la serpiente es un símbolo del renacimiento, porque ella también, al sacar su piel, está sacando lo que ya no le sirve y aparece con una piel nueva, como un renacimiento. Esa es una parte de Parsifal para integrarnos a nosotros con la luz, con el color, con la forma, el color y el tono. Que lo tenemos presente acá. Parsifal, ¿qué es lo que representa Parsifal en esta leyenda? La raza nueva. Es una cosa muy importante. Klingsor, ¿qué es lo que representa Klingsor? Lo bajo. ¿Qué es lo que representa Kundry? Kundry representa dos cosas. Kundry representa la parte de lo inferior, digamos que el karma que ella dejó en otra parte. Hay varias formas de ver la parte de Kundry, ¿ya? Es una cosa muy especial. Y yo les voy a decir lo siguiente. Wagner nos lleva hacia atrás a los tiempos precristianos. Antes del advenimiento de Cristo, la iniciación no era libremente accesible a cualquiera que quisiera buscarla de un modo apropiado, sino que se reservaba a ciertos individuos escogidos. Esto es de una parte de lo que decía este caballero, Wagner. Y acá tenemos algo muy importante. Vaya. No puedo encontrar la otra. Bueno, lo cierto del caso es que acá, como ustedes pueden ver, Parsifal tiene para muchas cosas, para mucho, da para mucho. Entonces, ¿qué es? Acá estamos llenos de mitos, de simbolismo, de cosas que nos están mostrando en esta hermosa ópera, en este hermoso drama. Parsifal es la leyenda de las enseñanzas rosacruces. El estudiante puede notar fácilmente el alcance espiritual por medio de una vida de pureza y servicio. El aspirante, los caballeros del Grial, por vencer la naturaleza baja, Klingsor. Gobernando el cuerpo denso, físico, Kundry, puede subliminar por una vida pura y constructiva. El fuego espinal hacia la cabeza en Montsalvat. Y lograr la libertad.
Así, la nueva raza simbolizada por Parsifal ve el sufrimiento causado por el abuso de la fuerza creadora y está elevándose por la generación en armonía con las leyes de la naturaleza. ¿Cuál fue la caída de Adán y Eva? El abuso de la generación. Es simbólico, todo esto es simbólico. Así que ahora, amigos, les pido que tengan ustedes la bondad de hacer preguntas. Y acá hay un panel de varias personas que les pueden responder sus inquietudes a alguna pregunta en exclusiva de ustedes. Parece que no hay nadie. Bueno, yo voy a elegir a alguien. A ver, Alberto, ¿qué opinas tú de este Parsifal? Primera parte, sí. Es la primera Eh, parte, la segunda parte les va a aclarar muchas cosas que en esta primera correcto, parte no se les da. Así que correcto. nos ceñimos a la primera parte solamente. Mira, vamos a dar ciertos ejemplos que son muy importantes para iluminarnos de qué Ujú, se trata todo esto, porque la verdad es que eh, una ópera, fundamentalmente, antiguamente era una obra narrada, pero fundamentalmente era una obra dramática que se desarrollaba a través del canto total o ujú, parcial, ¿me entiendes? Con la música orquestada o acompañamiento. Pero fundamentalmente esto siempre narraba algo. Por eso que, si podemos decirlo, Wagner es un iluminado, sin darse cuenta, pero que ujú, narra justamente cosas que son muy, muy místicas. Voy a poner un ejemplo en que, por ejemplo, que nunca la gente trata de ensamblarlo, pero no lo ensambla mentalmente. Por ejemplo, cuando Parsifal mata al cisne, por ejemplo. uh, mm, Entonces, toda la gente como que queda, bueno, pero ¿cómo no va a saber? A ver, hay que entender qué es lo que se está diciendo, qué se está interpretando. Y para eso vamos a poner un ejemplo. Nobel, sinceramente, fue el inventor de la dinamita. De ahí viene el premio Nobel. ujú, Cuando él era para remover en las minas, ¿no es cierto?, remover la tierra. Pero cuando se dio cuenta de que se estaba usando para la guerra, inmediatamente él se arrepiente de haberlo hecho. De ahí viene el arrepentimiento de Percival después cuando le cuentan, oye, pero por favor, ¿por qué matas a este cisne? Nobel hace lo mismo. Nobel, ¿no es cierto?, se arrepiente y dice, voy a ceder todos los derechos y todas las ganancias que hayan de la dinamita para que sean entregados, ¿no es cierto?, a aquellos que realmente estén en la ciencia haciendo cosas para la humanidad. Fíjense, ese es prácticamente un ejemplo de lo que quiere decir con Percival, ¿no es cierto?, rompe su arco. Lo mismo aquí, ¿qué es lo que sucede? No tiene la ganancia, ¿no es cierto?, de lo que quisiera esta personal Nobel, pero sí dice, ¿saben qué? Hagan de este dinero, ¿no es cierto?, algo mejor. Por eso Percival rompe por arrepentimiento. Nos está enseñando que a través del arrepentimiento, no, estamos hablando de que el arrepentimiento nos hace o nos libera justamente de esos pecados. Es muy interesante todo esto. Eh, ¿Qué puedo decir si tú ya lo has dicho todo justamente de Percival? Hay que también esperar qué es lo que viene ahora en la segunda parte, que es mucho más interesante. ¿Por qué sufre tanto, no es cierto?
Anfortas, el rey del Grial. Después también qué significa el Grial. Y todo eso lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Igual que en las teleseries en la segunda parte. No se dejen de ver la segunda parte. Eso es todo lo que puedo aportar, Lili, con respecto a... Ah, gracias. Gracias, Alberto. Sí. Acá, si ustedes se dan cuenta, acá hablamos cuando hablamos de la ley de renacimiento. Acá se ve cuando el ego va emanando de sí mismo los cuerpos. Así es. El cuerpo denso, el espíritu divino, emana de sí mismo el cuerpo denso. El espíritu de vida emana de sí mismo el cuerpo vital. Y el espíritu el espíritu Man. humano emana de sí mismo el cuerpo de deseos. Acá cuando dice que emanan sus vehículos, esos son los vehículos del ego. Los dijimos acá. Es muy interesante. Después vimos la parte, digamos, de lo que era, porque si se dan cuenta que nosotros estamos inmersos en el mundo material, pero, entre comillas, porque resulta que nosotros estamos en todos los mundos, porque estamos en el mundo material, y después estamos muy cerquita con el mundo del deseo, con todos nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y es el mundo del color. Y después nos vamos al mundo del pensamiento, con toda esa riqueza del interior que uno tiene, que cuando es intenso ese interior que uno tiene, no necesita un compañero al lado, porque ve tanta cosa cuando se entra dentro de uno y empieza a ver toda esa vida rica que uno lleva dentro. Somos un microcosmo dentro de un macrocosmo. Y al entrarnos nosotros vemos ese microcosmo que somos dentro nuestro. Vemos planetas, vemos estrellas, vemos tanta cosa. Esta parte es muy bella, tienen que darse cuenta. Desgraciadamente, así digamos, ustedes tendrían que tomar ese curso y empezar a estudiar cada parte, cada letra que se escribe Manhender en este cursito que es la filosofía suplementaria. Es muy hermoso y les va a enseñar mucho. Bueno, yo necesito manitos levantadas. Orianita, ¿por qué estás tan enojada? No estoy enojada, Lili. Estoy media resfriada, así que estaba callada. Ya, 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 ya. ¿Y qué dice mi amiga Susana? Estoy oyendo que a mí me encanta, todas estas lecciones me fascinan, me encantan y estoy extasiado oyendo, extasiada estoy. Ya. Bueno, Es mira, tan yo bella y sí, además Lili, la explicaste tan lindo, de verdad que gracias Lili, muchas gracias. no, 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 yo, digamos, me siento un poco, eh, bueno, ustedes saben, uno trata de hacerlo lo mejor posible, pero a veces uno se equivoca también, ¿no? Y le cuesta dar una explicación que todo el mundo entienda. A veces es difícil para uno hacer, cuesta, no es fácil. Alberto, No, sigamos entonces avanzando. Aquí hay cosas que son interesantes, que también es importante analizarlas, como por ejemplo, eh, Gumenach, cuando se describe a Gumenach, que es el más viejo de los caballeros, que es prácticamente el que explica dónde están, fíjense en algo que aparece que es muy interesante,
Porque uno inmediatamente se viene a la tierra, pero dice, hay dos caballeros bajo un árbol que recién están despertando. Hablando del sueño. Exacto, despertando el sueño. Entonces, ¿qué significa? Perdón, ¿dónde estoy? ¿En qué parte me encuentro? No es este mundo fundamentalmente, sino que hay que ver y hay que ir justamente enlazando este tipo de cositas pequeñas, sutiles, en el mundo y el entorno en que nos vamos a estar. También está Klingsor. Klingsor, el mago negro, es el que Mago todos negro. llevamos dentro y que dicen, cuidado, los deseos no se pueden cortar, no se pueden sacar del hombre. Se pueden reprimir, pero no sacar. Y por eso que es sumamente importante porque el mago negro nunca va a poder aspirar a ser un caballero, ¿no es cierto? Porque justamente por ese error que acaba de cometer. Prácticamente, ¿no es cierto? ¿Cómo explicarlo? El, Él se mutiló. Sí, loco. Mutilarse, esa es la palabra correcta. El Mm, mutilarse mm, arranca de raíz lo más importante que le ha dado, ¿no es cierto?, a cada ser humano Dios, mm. que es justamente lo más apreciado. Y de ahí nace una fuerza muy importante. De ahí nace, ¿no es cierto?, esa fuerza necesaria, fundamental para poder crecer. No se olviden de la Zoe. La Zoe significa, ¿no es cierto?, que está dentro de la columna vertebral. ¿Qué es la Zoe? Esa fuerza, esa energía que se necesita, que nace en la columna, en la base de la columna vertebral, sube con la Zoe, ¿no es cierto? O a través de la Zoe, por la columna vertebral hacia hacia el cerebro, hacia la pineal, la pituitaria y una tercera que es muy importante, que está aquí entre medio de las dos cejas, que La forman la pituitaria. Trinidad. No se habla mucho, pero más adelante se irá conversando. Pero una vez que se forma esa Trinidad es muy importante. Por eso él ya no puede, porque no genera esa base o esa pila importantísima para poder generarse. Entonces, bueno, hay muchas cositas, muchas claves que esto tiene que ir. De todas maneras, no quiero alargarme. Está la Oriana, Susana, así que eso puede aportar un poquito más, Lili. Gracias, Alberto. Orianita, Ya, gracias. Yo quería resaltar algo muy interesante que dijiste. Es sobre las artes, como la pintura, la escultura, la música, como todas las artes ayudan al aspirante que está siguiendo estos caminos. Eso es lo que nos está mostrando Max Handel. Y entonces, una de las cosas que no hay que olvidar nunca es tratar de acercarnos nosotros también a las artes, a todo lo que sea belleza, porque en eso va a radicar también el trabajo que vamos a ir haciendo y entendiendo. Las artes nos van a ayudar, nos van a abrir puertas para nuestro trabajo espiritual. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, gracias. Orianita. En realidad la música es la más grande de todas, porque la música nos lleva a nuestro hogar olvidado por nosotros acá, pues estamos velados, pero la música, el ego la escucha y cada nota lo lleva a su hogar natal, como se dice acá. ¿Verdad? Muy importante la música, ¿no es cierto, Armando Mazón? Susanita, querida. Sí, gracias, Lili. Lili, no, haciendo hincapié en lo que dijo Alberto, es una verdad inmensa que al mutilarse, pues, ¿qué es lo que sucede? Que perdió la oportunidad que tenía de redención, De de poder. redención, esa era la Claro, palabra. ese es el problema. Él se mutila y entonces lo perdió todo, porque aquí hay una cosa que Alberto siempre nos dice, que estamos aquí para tener experiencias, ¿no? Y entonces todos somos malos y buenos, todos tenemos la dualidad, todos, sin excepción. Pero si uno
quita, borra la parte esa que puede ser la sombra de uno, no puede darle claridad, no puede abrir una puerta por donde las sombras puedan desaparecer porque ya no existen, entonces no existen aparentemente porque se queda adentro. Entonces eso es importantísimo, eso que Alberto nos aclaró, el mutilar, el quitar la parte esa, el no querer ver la parte negativa, no hace que desaparezca de nosotros. Está ahí, lo que está escondida. Y nada, eso es bien, bien importante. Gracias, Alberto, por esa Sí, explicación. No, mm, por nada, Susana. claro, en realidad el mutilarse, como tú dijiste, Susanita, le, él no supo que al mutilarse no iba a tener ninguna oportunidad en esa vida, en una vida, hasta que no volviera de nuevo a otra. Y ella aprendiera, cuando en el purgatorio iba a aprender que lo que hizo estuvo muy mal. En la fuerza de repulsión le iban a enseñar, porque el mutilarse el cuerpo propiamente uno es horrible. Alberto. Gracias, Lili. Eh, no solamente eso, es todo lo contrario de Percival. Percival en esos momentos se arrepiente y a través del arrepentimiento él tiene la oportunidad de redimirse. No hace Cristo, porque él ya no perdió esa oportunidad de arrepentirse. Pero bueno, quiero también seguir con otra parte que también es importante. Gurmenat cuenta la historia del Grial, se la cuenta a los caballeros. Ujú. Y dice, José de Arimatea es aquel que recoge dos cosas sumamente importantes. La lanza, esa lanza es aquel que usa un romano para saber o confirmar si Cristo está muerto. Y le Mm. entierra en el costado, ¿no es cierto?, la lanza. Y evidentemente cuando los médicos dicen que una persona que tenga los brazos abiertos y ha sido flagelado como Cristo, y después puesto por muchas horas con los brazos hacia arriba, para decir en forma de T, se empieza a generar el agua, empieza a llenar los pulmones y genera una pleuresía. Y por eso que se dice que cuando el soldado romano entierra esa lanza, del costado de Cristo sale agua y sangre, que justamente son los líquidos del mismo Cristo, y le hace vaciar prácticamente la acumulación de agua y sangre que contiene el pulmón de Cristo. Eh, Eso es muy importante. Además, la copa es la copa con la cual se recoge parte de esa sangre. Entonces, ¿cuál es el significado del grial? El grial en el fondo es aquel que contiene, es una copa de contensora, es una copa que contiene nada menos ni nada más que sangre de Cristo. ¿Y eso qué es? Una representación. Y esa representación justamente es la que en todos nosotros debe de nacer esa copa, si pudiéramos decirlo, dentro de nosotros, la contención de esa vida, ¿no es cierto? ¿Y por qué representación en sangre? Y aquí es lo bonito que viene, ¿por qué la sangre? Porque Jehová es aquel que nos da, ¿no es cierto?, junto con el espíritu de vida, la vida. ¿Y por qué motivo? Porque el momento en que nacemos nosotros y nos da el primer palmazo el médico, a partir de esos momentos viene la primera inspiración, donde entra el espíritu de vida hacia nosotros y comienza a respirar y a hacer por primera vez ese ser individual. Ya deja de pertenecer porque antes está alimentándose con el cordón umbilical y oxigenándose con la sangre de la madre. Pero el momento en que él, a partir de esos momentos, inspira su primera inspiración, comienza el flujo de la vida. Por eso se llama el soplo de la vida. Y por eso nosotros respiramos y ahí entonces comienza a grabarse. No se olviden que Max Hendel dice, que toda nuestra vida está grabada en la sangre.
Y eso es lo importante. Esa es la caja negra que tenemos nosotros, como tienen los aviones. Ahí nosotros vamos registrando hasta el último soplo. Va, Jehová. Jehová, el último soplo, hasta ahí se corta nuestra vida. Hasta ahí deja de grabarse nuestra experiencia en nuestra vida. Y por eso que es tan importante la sangre. Y por eso que el cáliz es aquella que contiene nuestra vida. Nuestro corazón contiene nuestra vida en ese sentido. Y por eso que es muy importante estas dos cosas. Y por eso en la lanza y la copa. Eso es todo, Lili. Gracias. Gracias a ti, Alberto. Armando, Sí, gracias Lili. Muy bonita tu presentación y sobre todo que es un tema muy Ay, hermoso. Armando, no te escucho. Que no, le decía a Lili que muchas gracias por su presentación y por el tema escogido, que es un tema muy bonito, muy hermoso y con mucha misticismo, ¿no? Dentro de eso. Pues como ella decía, la música es la reina de las artes y por encima de todas, a gran distancia, ya lo vemos en el mundo donde se genera la música, cuán lejos está de los demás mundos donde hay el mundo del color y demás, ¿no? Pero no solo eso, también la ópera se le conoce, se le atribuye la grandeza de ser la apoteosis del arte, porque la ópera contiene música, teatro, pintura, escultura, poesía y literatura. O sea, en una ópera se reúnen todas las artes. No hay forma de dejar alguna fuera porque entonces no sería una ópera. Entonces yo quería darle una pequeñita reseñita sobre la ópera y el autor, ¿no? Esta ópera de Parsifal está basada en un mito medieval sobre precisamente las leyendas artúricas y el Santo Grial, ¿no? O sea, el primer texto que se conoce de Parsifal como ópera fue escrito alrededor de los 1100 algo por un francés llamado Troyer de apellido, era el apellido de él, no sé si me acuerdo el nombre, creo que era, eh, bueno, no me acuerdo ahora del nombre del francés que escribió, pero después, en el mismo siglo XIII, en los 1200, un poeta alemán retomó el mito, o sea, la leyenda de Parsifal y lo escribió, lo reescribió, lo amplió más bien, haciendo un poema más épico, ¿no? Un poema más eh, bonito para la literatura, o sea, lo hizo más expresivo en eso y basado en ese tema fue que Richard Wagner comenzó a hacer su ópera. Richard Wagner comenzó en 1860 a hacer la ópera y la terminó en el 70, o sea, se demoró 10 años escribiendo la música y escribiendo el texto, porque Wagner tenía la característica de que él escribía el texto también de las óperas. Muchos de los autores, compositores de ópera, como los grandes compositores, Verdi, Puccini, Rossini, estos grandes músicos usaban un libretista, o sea, había un libretista que podía ser un poeta, un escritor, quien escribía los textos que iban a decir los cantantes y ellos le ponían la música, se ponían de acuerdo con los libretistas y ponían la música, pero usualmente no escribían los libretos, ¿no? Pues la ópera comienza en el Renacimiento, antes de eso no había ópera, no existía ópera. La primera ópera fue en los 1500, 1498, 1500 y pico. Dafne fue la primera ópera, que no estuvo completa. Después hicieron Eurídice, que ya sí fue la primera ópera completa escrita. Entonces, en el caso de Wagner, como venía diciendo, él escribía el texto de sus óperas y también la música. Entonces, se demoró, pues, 10 años en hacer esta ópera. La termina en el 70 y él muere en el 83, 1883. Richard Wagner era filósofo. Él había estudiado música de joven, pero nunca se dedicó directamente a la música, sino que fue muy interesado en la filosofía
y era un filósofo de la época, ¿no? Incluso él tenía relaciones con Nietzsche y hasta un punto en que después se pelearon a muerte los dos por razones de criterio, o sea, ambos empezaron a discrepar ampliamente en cuanto a los puntos de vista filosóficos y llegó a una enemistad, ¿no? Richard Wagner se casó con la hija de Franz Liszt, fue su última esposa. Se había casado anteriormente, pero la última esposa fue Cosima Liszt. Entonces, ya me acordé. Chrétien de Troyes el que escribió la primera poesía de Parsifal, el En el francés siglo XII. Chrétien de En el Troyes. siglo XII. En el siglo XII, sí, sí. Entonces, Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, sí. Entonces, Claro. ella tuvo un romance con Wagner cuando aún estaba casada con un señor llamado von Brugge y tuvo una hija, la primera hija de Wagner, que le puso por nombre Isolda. Entonces ella se divorció del señor y se casó con Wagner hasta los últimos días de su vida. Y fue su inspiración, fue su musa y también fue pues la gestora de su obra. Ella se encargó de propagar la obra de Wagner incluso hasta después de su muerte, ¿no? O sea, fue una persona bien interesante. No tuvo grandes relaciones con Liszt como hija, porque Liszt siempre andaba itinerante, ¿no? Dando conciertos en todas partes del mundo y no tuvo esa gran relación con su hija aquí, que la tuvo con una persona fuera de matrimonio en Italia. Ella nació en Italia, Cosima Francesca, se llama Cosima Francesca Liszt. Y entonces, bueno, conoció a Wagner y Wagner conoció a su suegro, a Liszt, los cuales se admiraban mutuamente como músicos, aunque no tenían esa gran relación familiar, no, vaya, discrepaban en unas cuantas cosas y no tenían esa relación de familia. Pero bueno, eso es parte de la historia de la ópera, del autor y nada, algunas curiosidades que siempre vienen bien saber para tener amplitud en Gracias, lo que Wanda. estamos oyendo y sabiendo. Gracias, Lili. Muchas gracias. Muy interesante. En realidad yo tenía preparado la obertura de Parsifal, pero eran más o menos como 14 minutos y no tuve oportunidad de ingresarla, digamos, cuando estaba leyendo una de las partes donde se hablaba de la música. No la podía compaginar, o sea, no la pude compaginar para que pudiera empezar y terminarse con alguna lectura propia, una de las lecturas. Así que preferí obviarlo porque se me iba a armar un problema. Pero es muy linda la obertura de Parsifal, muy hermosa la música. Bueno, ahora me gustaría, no sé si no es mucha la molestia, Marco, ¿podrías tú cerrar con alguna palabrita tuya? Hablar sobre esto es hablar sobre lo mismo, pero hay un puntico que yo sí quería decir. Ya. Cristo nos dijo que para entrar al reino de los cielos había que entrar con la inocencia de un niño. Parsifal, se utiliza la palabra tonto, pero a mí me gusta sustituirla por inocente. Porque en realidad tonto tiene otra connotación, pero bueno, es la que usó Machendel, no sé si en la traducción. A lo mejor está mala. Pero a mí me gusta utilizar la palabra inocente, porque cuando uno ya deja la inocencia, que empieza a recibir ideas preconcebidas de los adultos, de los gobernantes, de los jefes del trabajo, etcétera, etcétera, empezamos a cambiar. Y eso no es bueno. El aprendizaje, el niño aprende tan rápido porque su cerebro está prácticamente vacío y no tiene
ese cúmulo de ideas preconcebidas que tenemos todos. Y eso es muy difícil de hacernos cambiar. Nosotros tenemos de por sí el egoísmo, que fue dado por los luciferes, pero lo traemos dentro. Nadie quiere a otra persona más que a su hijo. Eso es egoísmo. Desgraciadamente, todos somos así. O sea, primero la familia y después los demás. Ese amor hay que irlo extendiendo poco a poco. Hay que irlo extendiendo a los vecinos, a los amigos. Ya la familia está implícita. Inclusive a veces tenemos hasta una oveja negra en la familia que nos choca, que nos golpea y se nos hace muy difícil amarlo. Pero esas son las pruebas. Y sí es necesario entender que cuando se dice inocencia, no se quiere decir niño, sino como un niño. Hay que despertar el niño que tenemos dentro. Eso es muy importante. Gracias, Marco, muy bien. Bueno, miren, yo, como hay una segunda parte, acá digamos está media trunca la primera parte, ya la vamos a completar con la segunda, y ya en la segunda vamos a poder tomar otras cosas más, y vamos a aclarar algunos conceptos de ahora en la segunda parte, que va a ser en junio. Así que, amigos, yo voy a poner la oración y me despido de ustedes y les doy las gracias por su asistencia. Primera semana de junio, para ser más claro. Gracias, Alberto. Un caballero, si tuviera la bondad de hacer la plegaria del estudiante, por favor. Ahí está puesta. ¿La puedo leer? Por supuesto. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así sea. Que así sea. Sea.